Esto es Radio Exitosa. Empezamos un nuevo programa. Un saludo especial para todos los que nos escuchan, para todos nuestros oyentes. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante. Es uno de los temas que más preocupa a los peruanos: la inseguridad. Nadie está seguro ya, no solo en Lima, sino en cualquier parte del país. Pero aquí en Lima, sobre todo, la inseguridad ha alcanzado límites alarmantes, el límite de alerta roja. ¿Qué hacer para frenar la ola de inseguridad? Cualquiera de nosotros está expuesto al robo, está expuesto a las extorsiones, a los secuestros. Ya nadie está seguro. A usted le pueden robar aún viviendo a unas cuantas cuadras o siendo vecino de una comisaría. Ya no estamos seguros. ¿Qué hacer para frenar la ola de inseguridad? Los candidatos al municipio limeño han hecho una serie de propuestas. Algunos incluso han propuesto cosas que no están dentro de sus competencias, no están dentro de las competencias de un alcalde. Sin embargo, todo vale para ellos en elecciones y hay propuestas y propuestas, desde las más sensatas hasta las más descabelladas. Vamos a hablar sobre eso, sobre las propuestas de los candidatos al municipio limeño para combatir la delincuencia. Y para ese tema tenemos a un invitado especial. Él ya nos ha acompañado antes aquí, ¿eh? Nos acompañó antes y con él hemos hablado largo, extenso. Es un especialista en este tema, un invitado de lujo, querido por muchos oyentes, ¿eh? Luego de su participación la vez pasada lo pedían que vuelva, decían. El general Wilson Barrantes está con nosotros. General Barrantes, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Siempre un gusto estar aquí presente y por el intermedio de usted y de la radio, hacer llegar nuestro punto de vista y algunas opiniones que puedan contribuir al tema de inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Así es, inseguridad. No estamos seguros en la capital y algo hay que hacer. La gente pensaba, ¿no?, que el presidente Ollanta, que era un militar, un militar iba a combatir, iba a ser efectivo combatiendo la delincuencia, pero la gente no ve resultados. Y ahora, general Barrantes, que ya los candidatos están en carrera a pocos días de las elecciones. La inseguridad es uno de los temas más comentados y hay propuestas, como decía, algunas descabelladas, otras parecen sensatas. Pero ¿qué hacer? Usted que es especialista. Vamos a hacer un análisis por lo menos de los candidatos que están de los 6, 7 principales, ¿correcto? Claro. Para no ser injustos tampoco. Claro. Castañeda Locio, Susana Villarán, Fernán Altuve, Salvador Heresi, Enrique Cornejo y un par más vamos a analizar. Vamos a empezar con el candidato de Perú Patria Segura, con Salvador Heresi. A ver, ¿qué propone Salvador Heresi en materia de seguridad? A ver, preste atención usted, amable oyente, señor, señora. A ver, atención a lo que propone el candidato de Perú Patria Segura. Número 1, él ha dicho que creará la Policía Local Metropolitana. Número 2, construir 4 centrales de emergencia en las zonas norte, sur, este y centro de la capital. Número 3, instalar 5.000 cámaras de seguridad en las zonas periféricas de Lima y crear programas contra la violencia a niñas y a poblaciones vulnerables. Y su cuarta propuesta es que el alcalde asistirá sí o sí a las reuniones de coordinación con el titular del Ministerio del Interior. 4 propuestas, general Barrantes, para muchos simples. Por ejemplo, una de ellas cae ya en un lugar común, que todos la proponen, siempre hablan de esto: instalar 5.000 cámaras de seguridad. ¿Basta con instalar cámaras de seguridad? Bueno, antes de responder esa primera pregunta, hay que precisar, por ejemplo, que en nuestro sistema actual, el pretender crear la Policía Metropolitana es una cuestión que todavía no es posible. O sea, esa propuesta no es viable al punto de vista de nuestra legislación. Esa propuesta cuadra, por ejemplo, en un sistema la primera propuesta. La primera propuesta. Crear la Policía Local Metropolitana. Claro. No es viable eso. No es viable de plano. desde el punto de vista jurídico. Pero hay una necesidad, efectivamente, de tener un instrumento jurídico como lo tienen cualquier otra ciudad, que para nosotros son referentes, por ejemplo, la policía en Estados Unidos, la policía en Argentina, la policía en Brasil, la policía en México y la policía en Venezuela. Son referentes que tenemos a la luz para ciudades, por ejemplo, México de 30 millones, ¿no? Río de Janeiro de 20 millones. Y en que son megaciudades. Megaciudades. Claro. Entonces necesitan un instrumento a la mano del alcalde, de la autoridad, para que pueda ejercer su coerción en forma adecuada. Entonces,
En este sistema, para que el candidato pueda lograr efectivizar su propuesta, tiene que presentar una iniciativa legislativa para que esa vaya al marco legal, porque de acuerdo a nuestra Constitución no es posible, siendo que aún eso no es posible hacerlo de inmediato. Es una propuesta para un mediano y largo plazo. Es una propuesta viable para un sistema federal, básicamente. En un sistema federal es a la mano, pero comprendo que en ese contexto me hubiera gustado, por ejemplo, escuchar ahí de que se plantee con los instrumentos que se tiene. ¿Cuáles son los instrumentos que se tiene? Porque no solamente vamos a criticar, sino a la vez vamos a tratar de poner una solución al problema. Con los instrumentos que se tiene, en este momento tenemos la seguridad dada por los serenazgos y tenemos el problema de la seguridad privada. Esos tres instrumentos con la Policía Nacional deben estar articulados. No están debidamente articulados porque cada uno tiene su ley y no sirve uno al otro. Ni son, digamos, complementarios, porque no lo están. Cada uno trabaja por su lado, seguridad privada, policía serenazgo. Y hay un cuarto instrumento, por ejemplo, que en este momento no lo hemos tomado en cuenta, nadie lo ha tocado en cuenta, es el problema de los comités de autodefensa, que de acuerdo a ley están preparados para combatir el terrorismo, el narcotráfico y la seguridad ciudadana, contribuir. Entonces, ese es un cuarto instrumento que no está, pero sin embargo, la propuesta que se tiene que dar en ese sentido, pues es una propuesta muy sencilla, es que estos instrumentos sean auxiliares de la Policía Nacional, necesariamente. Que complementen, que ayuden. Complementen, pero bajo un marco legal, bajo un marco jurídico. Entonces, eso sí sería viable para que en este momento el alcalde pueda disponer de un mayor, la seguridad pueda estar. Pero de plano, en 4 años que va a tener, tiene como periodo es imposible, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque me hubiera gustado que más bien ese punto que estamos planteando sí hubiera sido propuesto. Ahora, instalar cámaras, a ver, la gente dice, no, ya todos proponen lo mismo, instalar cámaras, pues ¿de qué sirve instalar cámaras si es que no hay acción inmediata? Claro, es que la cámara por sí sola no sirve. Ya hemos visto, por ejemplo, he escuchado en la mañana la intervención de una candidata a la alcaldía de Surco, por ejemplo, que nos contaba que existen las cámaras, pero la cámara está vacía, o sea, es, como dicen criollamente, plan H, o sea, nos están engañando, porque todo el mundo pone cámaras, pero la cámara no ve nada. ¿Ya? Y cuando uno quiere recuperar. ¿Qué quiere decir que no ve nada? ¿Que no está filmando? No, porque nos han dicho que de 400 cámaras que se anuncian solamente habían 250. Entonces, ¿dónde está esa situación? O sea, acá tenemos que ser también clarísimos en lo que tenemos que decir. La cámara es viable siempre y cuando esa cámara tenga un centro de monitoreo de las mismas y ese centro de monitoreo permita grabar la información, por lo menos mantenerla por lo menos un mes. Si no tenemos esa información en los 30 días, entonces esa no sirve de nada esa información, porque cuando queremos recuperar, hemos visto en el caso López Meneses se pidió la información y no había la información en el municipio de Surco. Entonces estamos poniendo un ejemplo que para todos no solamente bastan las cámaras, o sea, los instrumentos tecnológicos como las cámaras, los drones, ¿no? El dron es un avión no tripulado que permite, digamos, en este momento ser empleado en la seguridad ciudadana. Taiwán, por ejemplo, nos ha mostrado en un evento que sí emplean los drones para la seguridad ciudadana. O sea, es viable el dron para la seguridad ciudadana, pero todos esos instrumentos son complementarios. Así como, por ejemplo, tenemos los perros, etcétera, también. Claro, son complementos. Son complementos. Ahora, de ese sistema. Una de las 4 propuestas de Salvador es la de construir 4 centrales de emergencia, ¿no? En las zonas norte, sur, este y oeste. Entonces, estas centrales de emergencia, ¿cómo pretenden funcionar? Es decir, detectan que hay un robo inmediatamente. Lo que él quiere decir, probablemente, interpretando, porque en realidad no sería viable una central de emergencia si es que no tiene equipo de reacción inmediata. O sea, las cámaras son viables cuando tienen un equipo de reacción inmediata. Si yo tengo mi centro, aquí en el caso, por ejemplo, que diga Lima Norte, este señor en Lima Norte debe tener todas esas cámaras que estén interrelacionadas a esa central y esa central esté interrelacionada, por ejemplo, con un sistema de reacción inmediata. Solo en ese caso sí es posible que le sea viable, pero no lo he explicitado, o por lo menos no lo he explicado en ese sentido, pero cualquiera de estos sistemas tiene que ser complementario de otro para que el otro tenga la respuesta. Claro. Si no hay respuesta, entonces no hay nada. Pero entiendo, para ser generoso en su propuesta, que esas centrales pueden referirse a eso. Acción inmediata. Acción inmediata. La central es el instrumento, que es la cabina, con el personal, que no lo dice, pero
eso tiene que ser acompañado de un equipo de reacción inmediata. Pero entonces le preguntamos, ¿y dónde va a sacar los efectivos? Porque actualmente, si, claro, él dirá, no, de mi policía metropolitana que no la tengo, no la vas a tener tampoco durante por lo menos 2 o 3 años. O sea, claro, es a largo plazo. Es a largo plazo, o sea, no es una medida, pero sí la integración de los instrumentos serenos, de los instrumentos seguridad privada, que más adelante de repente lo tocamos. General, vamos a invitar a los oyentes a que comenten, llamen para participar aquí en La Voz de los Pueblos. Esto es Radio Exitosa. Usted nos puede llamar para participar, comentar y opinar sobre las propuestas de los candidatos. En este caso, las propuestas de Salvador Heresi para combatir la delincuencia aquí en la capital. Estamos en la cabina conversando con el general Wilson Barrantes. Y usted también puede hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas. Esto es Radio Exitosa, La Voz de los Pueblos. Tenemos llamadas. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, señora Noche. Buenos días, señor Barrantes. Buenos días. Mire, la consulta es referente al señor Salvador. Decía también en una de sus prospectas que sería posible de sacar, digamos, al ejército, claro, siempre con convenio con el presidente de la República. Yo creo que, me parece que sería bien favorable, tomando en cuenta, digamos, que algunos sectores de Lima metropolitana se está volviendo bien peligroso, ¿no? Esa sería mi consulta. Ok, bien, muy amable. General, ¿tiene usted algo que comentar al respecto? Claro, mire, nosotros tenemos una experiencia muy nefasta, por decir así, ingrata. La Fuerza Armada, el año de diciembre de 1982, por un mandato constitucional, participa en lo que es el tema de intervención en la seguridad interna del país. Interviene por un mandato constitucional porque así lo garantiza y se renueva cada 6 meses el proceso de renovación de los estados de emergencia. Pero ¿qué ha ocurrido? Que al final, quienes son responsables, como lo son ahora en el tema de la seguridad ciudadana, este tema no aparece de la noche a la mañana, es consecuencia de algo, y ese algo obviamente fueron las consecuencias políticas, y las consecuencias políticas de un Estado que no se preocupó por el tema agrícola, que no se preocupó por ninguno de los problemas de la sociedad peruana, nos llevó a un problema de guerra interna que terminó con la participación de la fuerza y con las consecuencias que todos conocemos. Han habido actos supuestos de violación de derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero al final, el gran perdedor de todo esto ha sido el ejército, porque el ejército mayoritariamente tiene en este momento más de 1000 entre soldados y curiosamente la mayor cantidad de los efectivos son soldados, que en ese momento era servicio voluntario. Entonces, ¿cuál es la consecuencia hoy en día? Que si nosotros pretendemos que el ejército particularmente, o la Fuerza Armada en general, pero el ejército como es el que tiene la cobertura nacional, participe en el tema de la seguridad ciudadana, la verdad, mal pagados, abandonados por el Estado tramposo que es este. ¿Qué garantía tenemos? Más adelante, general, vamos a profundizar en ese tema. Vamos a salir del análisis de las propuestas de los candidatos y atender llamadas. Radio Exitosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Adelante. Juan Carlos. Bueno, primero también saludarte. Yo sé que ha pasado un par de minutos, pero también por el Día del Periodista. Saludar también a todos tus colegas. Bueno, en base a lo que están comentando, ¿no? Yo he escuchado los debates. Y yo no estoy de acuerdo con que el tema de la inseguridad ciudadana se toque como una cuestión técnica, ¿no? Porque todos los candidatos hablan de inseguridad ciudadana, pero nadie habla de un problema fundamental en el país, que es el desempleo, y específicamente en Lima, ¿no? No se analiza socialmente este problema. Y por último también proponen ideas trilladas como que declarar en estado de emergencia, sacar al ejército, o sea, ¿qué cosa quieren hacer de la ciudad? Castigar, vigilar, eso no resuelve, ¿no? Además, porque no resuelve tampoco, justamente el general acaba de mencionar, ¿no? Hay un problema, hay un costo social tan grande que el Estado ni siquiera ha podido resolver y por el contrario aplica pues leyes lesivas contra el pueblo, ¿no? Y justamente a eso yo quería preguntarle al general, que también lo tiene hoy día de invitado, ¿qué opina, ¿no?, sobre todas estas pintas que últimamente han aparecido, no sé bajo qué pretexto que tiene ahora el Estado, ¿no? Y bajo qué estímulo para que pueda seguir aplicando más leyes lesivas contra el pueblo, ¿no? Eso quisiera, por favor, que también el general pueda responder. Más adelante vamos a poder responder, hablar sobre todos estos temas para ir en orden e ir repasando las propuestas de cada uno de los candidatos. Esto es Radio Exitosa, La Voz de los Pueblos. Vamos a analizar ahora las propuestas del solidario Luis Castañeda Locio, el candidato que va liderando la intención de voto. A ver, Luis Castañeda Locio, ¿qué propone?
Antes tenemos una llamada más. Radio Exitosa, adelante. Buenos días, señor Toche. ¿Qué tal, don Juan Vargas? A ver, ¿qué dice usted? Buenos días. Mire, mientras que no haya buena educación, acá nadie toma el tema de educación. Cuando hay presupuesto más de 1.000 millones de soles para la ciudad ciudadana, ¿quién se los benefician? Son los generales. Mientras que no reformamos la justicia. El otro día vi en el internet, en Guarán, había un coronel que se quejaba. Hemos capturado a este delincuente 10 veces y lo vuelven a soltar. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿El Poder Judicial? Los jueces. Mire, se puede reactivar rondas campesinas y hacia Ninca en la selva, en la sierra también. En general, yo estuve en Huaycán en el año 92, estuve en Chincha, estuve en Chosica, y cuando las Fuerzas Armadas salían, ponían orden. Antes no había armas no letales, hoy día sí lo hay. Si nosotros trasladamos estos penales que están acá, en la capital, que es una bomba de tiempo, parece el gobierno por lo menos tiene que meter unos 1.000 millones de soles y trasladar a sitios lejos, acá esa bomba de tiempo se va a calmar. Pero mientras que tengamos acá los peces gordos con su camarote, con su televisión, con su piscina, con todo, la delincuencia va a continuar. Así que acá la decisión es del presidente. Ahora, el de que dice el señor Eresis es una toma de pelo, porque acá el único que puede sacar las Fuerzas Armadas es el presidente, él no. Es decir, que si no lo sacó antes, ¿por qué lo va a sacar hoy día? Es una mentira. Podría hablar más cosas, pero falta tiempo. Muchas gracias, señor Toche. Muy amable, muchas gracias a usted, don Juan Vargas. Ahora sí, general, vamos a entrar con las propuestas de Luis Castañeda Locio. Ok, a ver, vamos con las propuestas del candidato de Solidaridad Nacional. Primera propuesta: reorganizar las zonas de seguridad según resultados del mapeo de entrada de los delitos y faltas. Número 2, mejorar la organización de las juntas vecinales por zonas y cuadrantes con participación de la policía. Y tercera propuesta, convocar al Consejo de Coordinación Local para instituir y mantener el trabajo orgánico del Serenazgo Sin Fronteras, mayor capacitación al cuerpo de serenos. A ver, 3 propuestas, general. Bueno, mire, esas 3 propuestas están integradas de lo que se deduciría como función netamente municipal. ¿Por qué? Porque el alcalde, el instrumento que tiene a la mano es el serenazgo. Entonces, al serenazgo él puede incrementar sus efectivos de acuerdo a su posibilidad y puede hacer eso. Y de acuerdo al mapa del delito, que siempre se ha hablado eso, que es una tarea que tiene que trabajar la policía con el alcalde, entonces el alcalde, de acuerdo al mapa del delito, seguramente va a actuar. Ahora, va a actuar en ese sentido, ¿no? General, siempre hablan de mapa del delito. A ver, para que los oyentes entiendan, a ver, en buen cristiano, para que lo entiendan todos, hasta un niño. A ver, mapa del delito. O sea, no hay un sistema actualmente en el que cualquiera de los alcaldes puedan entrar y saber en qué lugares, en qué zonas se cometen más delitos. Claro, se entiende porque tenemos que precisar eso. Y digo se entiende porque justamente después voy a decir por qué razones. Se entiende que este tema está sistematizado, ¿no? O sea, nuestra Policía Nacional está sistematizado, pero hemos entendido hace unos días que de acuerdo al conocimiento que se tiene, la Policía Nacional del Perú no está integrada en una sola plataforma virtual de tal suerte que puedan integrar desde el nivel centro de informaciones al nivel policía. No permite esa integración, o sea que los patrulleros inteligentes de alguna manera van a tener dificultad para integrarse en pedir información, tienen que hacerlo vía teléfono a una central, porque se entiende que para eso se creó, pero eso, de acuerdo a la información que hemos tenido en un proceso anterior, que unos días atrás, no está aprobado, no está permitido, porque más del 80% no puede comunicarse. Entonces, quiere decir que si no es, entonces tiene que pedirlo de una manera formal, a efecto de que se lo den, aunque sea en un mapa. O sea, el mapa es una hoja cuadriculada de tamaño, puede ser, digamos, digital. Claro, buena cuenta es como una fotografía, una radiografía en donde están materializados en los distritos los lugares de mayor incidencia del delito, llámese de drogas, llámese asaltos, etcétera. Entonces, de acuerdo a ese mapa, va con su tercera propuesta, que habla de poner por cuadrantes, algo así. El plan cuadrante es un sistema que se operativizó, por ejemplo, en Chile. Y de Chile se hizo un sistema que funcionó en Chile. Entonces, no es eso más que dividir por manzanas o por lotes, de acuerdo a los niveles del delito, y actuar sobre esos lugares en forma preventiva o en forma efectiva, represiva, según sea la circunstancia. Simplemente eso, esas tres posibilidades son posibles, valga la redundancia, en el marco de la atribución del alcalde. Ahora, cuando habla de participación de la policía, en realidad es coordinación. Coordinación. Porque él no puede disponer de la participación. No.
Claro, obviamente que para el efecto de la seguridad ciudadana, la policía pone a disposición de la seguridad ciudadana un determinado número de efectivos. Y sabemos que ese número de efectivos es bastante bajo, porque todos los otros efectivos que en realidad dispone el alcalde para la seguridad ciudadana son el efectivo de los serenazgos. O sea, el sereno sí es un instrumento que cuenta el alcalde, pero ese instrumento, como vamos a ver más adelante, pues son instrumentos que no tienen armas no letales, es un instrumento preventivo, limitado, ¿no? Entonces, pero de todas maneras las tres propuestas, si bien es cierto que no las son completas, pero sí están dentro de la atribución que la ley le permite al alcalde. En ese sentido, hasta ahí no está haciendo nada normal, ¿no? Vamos a recibir llamadas entonces para comentar las propuestas del candidato solidario. Esto es Radio Exitosa. Muy buenos días, adelante. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, con Juan Pablo. Aló. Sí, ¿qué tal? ¿Está usted al aire, señor? Lo escuchamos. Ya, sí, también pienso de que, si bien es cierto las propuestas en general de los candidatos, sí pienso también de que se especifican, ¿no? O sea, deben especificarse, ¿no? Son bien generales. Por ejemplo, yo que vivo en una zona muy peligrosa, que es más o menos por San Juan de Miraflores, hay bastante delincuencia, ¿no? Pero pienso de que no se puede resolver de esa forma, o sea, como dicen, poniendo patrulleros, ¿no? Porque sí es como el anterior oyente dijo, de que no se ve el problema de fondo, ¿no? De que es también ligado a un problema que no es nuevo, por cierto, es un problema ya de tiempo, el pandillaje. Poner más policías, pienso que es un poco mecánico de poder resolver ese problema, ¿no? Y ahora, respecto a los candidatos, sí, sabemos, pues, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que vienen los candidatos al asentamiento humano donde vivo, siempre prometen lo mismo, ¿no? Prometen y al fin y al cabo no cumplen. Y lo que pasa ahí es de que la población ya sabe, pues ya conoce, ¿no? Hasta las mismas elecciones, ¿no? Parecen hasta ya obligatorias, y sabemos que como parte también, ¿no? De todos, por ejemplo, de mi comunidad, de que esperanzas en los candidatos no la hay. No cumplen pues muchos, eso es lo que se sabe. Muy bien, amigo. Ajá, muy amable. Y más, muy amable. Por ejemplo, yo ahí pienso de que, más allá de que no cumplan y todo eso, es un problema también de, como lo digo, ¿no? Se no guarda esperanza, ¿no? Por el contrario, ¿no? Hay todavía nuevas propuestas que sí debemos analizarlas, ¿no? Claro, nuevas propuestas. Eso es lo que estamos haciendo, analizando las propuestas, ¿no? Paso propuesta por propuesta. Vamos a recibir otra llamada, Radio Exitosa, La Voz de los Pueblos. Adelante, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días, señor periodista. Feliz día por su día de periodista peruano. Bien, muchas gracias. Sí, a todos los colegas también. Bueno, mire, sus propuestas sí ya los hemos oído varias veces, pero aquí creo que tenemos que tomar en cuenta que hay varias cosas, ¿no? Está los casinos, el poder judicial que actúa mal, tiene ahí abogados, fiscales que son corruptos, ¿no? Eso, el ingreso de delincuentes del exterior, extranjeros, eso había que expulsar también los fiscales, abogados corruptos y cerrar los casinos, porque ahí está como que corre dinero mal habido, ¿no? De narcotráfico y todo eso. Y también hay otros... Claro, ahora, ¿qué piensa usted, señora, de las propuestas de Castañeda Locio, que es lo que estamos analizando? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, poner policías, okay. Sacar... Sí, justo son las que estamos comentando en estos momentos. Muchas gracias, muy amable, señora, por su participación. 00:28. Esto es Radio Exitosa. Tenemos una llamada más antes de irnos a la pausa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Adelante. Buenos días, señor. Una opinión que tengo acerca también sobre un tema de seguridad que esta semana y la anterior también han estado ventilando bastante. Se trata de una serie de pintas que salían anunciando, bueno, no votar, no a las elecciones, cosas y con símbolos de los y martillo también, ¿no?
Yo quisiera dar una opinión sobre eso. Me parece que quien haya sido, sea del Estado o de repente los sectores más recalcitrantes de la derecha que tenemos acá en nuestro país, pienso que lo que están haciendo no sirve a poder dar esa paz que el pueblo ahorita está reclamando, y más bien lo que están alentando es que la gente, en lugar de concentrarse en los problemas que tiene el país relacionados con el crecimiento económico, con la coyuntura electoral de hoy, en lugar de ver eso y analizarlo, centre pues en estos problemas que están, o en estos recuerdos, odios, en venganzas que se están dando. Yo pienso que no es momento hoy de estar... ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. No es momento de estar... No es momento hoy de estar pues recordando lo que en un momento pasó, sino más bien entrar a un nuevo momento. Yo pienso que estas cosas que están apareciendo no sirven a lo que el pueblo hoy necesita. Más bien siguen ahí promoviendo, cuando ya todas las organizaciones que en un momento iniciaron una lucha armada, hoy ya no dicen nada de eso. Bueno, no plantean eso, por lo que entiendo. Correcto, bien. La gente más bien la preocupa. Muy amable, amigo. Muchas gracias por su comunicación. General, nos tenemos que ir a la pausa y al volver vamos a seguir hablando sobre lo que puede o lo que debería hacer el alcalde para combatir la delincuencia aquí en la capital. Con eso regresamos, estamos aquí en La Voz de los Pueblos con nuestro invitado, el general Wilson Barrantes. Pausa, regresamos. Continuamos con La Voz de los Pueblos, esto es Radio Exitosa. Recuerden que también nos escuchan a través de nuestra página web www.radioexitosa.pe. Para quienes nos están escuchando y nos escriben también a través de nuestra página en Facebook, la página de La Voz de los Pueblos. Nos escriben Abraham Chimaico, por ejemplo, siempre envía sus mensajes. Tenemos que enviarle un saludo también a Susan Arroy, que está en sintonía en San Juan de Lurigancho. Un saludo para ti, Susan, que estás en sintonía de La Voz de los Pueblos. Bien, estamos con el general Wilson Barrantes. General, antes de ir con las propuestas de la alcaldesa Susana Villarán, usted, así en términos generales, ¿cómo cree que se debe manejar este tema desde el municipio, no? Porque usted antes nos hablaba, cuando hablamos de las propuestas de Eresi, nos hablaba que hay cosas que no están sencillamente dentro de las competencias del municipio. Claro, y tampoco son de solución inmediata, son de mediano plazo, porque en realidad no es cuestión de un año ni en dos. Ni de dos. ¿No? Claro, difícil convencer para que pasen eso, pasa por temas constitucionales, etcétera, eso es un poco difícil. Pero entonces sí, hay cosas que puede hacer el alcalde de acuerdo a sus competencias. Por ejemplo, siendo que también demanda la necesidad de integrar, fortalecer el serenazgo, sí, esa es una actividad que él lo puede hacer. Ya, eso sí lo puede hacer porque parte de su competencia, maneja sus recursos y puede hacerlo, fortalecer el serenazgo. La otra, y las otras necesariamente tienen que pasar por temas legislativos. Puede presentar la iniciativa legislativa para integrar los 3 instrumentos que se manejan en Lima, por lo menos aquí en Lima, integrar el serenazgo, integrar la seguridad privada e integrarla como fuerza auxiliar de la Policía Nacional, manteniendo la Policía Nacional su función constitucional, y estos instrumentos como cuestiones complementarias sí puede presentar una iniciativa legislativa. Yo estoy seguro que eso sí lo puede lograr en 6 o en 2 legislaturas, y lo puede hacer, puede presentarla ahora y la otra presentarla en el mes de agosto del próximo año. Entonces ya tiene las 2 legislaturas y lo puede hacer en un año. Lo podría hacer, ¿no? Ahora sí, a ver, vamos a analizar las propuestas de la alcaldesa Susana Villarán. Primera propuesta de la candidata de Diálogo Vecinal: dotar a Lima de un amplio cuerpo de serenazgo metropolitano orientado a cubrir el déficit existente en todos los distritos. Propuesta número 2: el serenazgo metropolitano dará seguridad a espacios públicos como parques, paraderos y colegios, de acuerdo a un mapa del miedo que se extenderá a toda la ciudad. Y propuesta número 3: se articulará esta iniciativa con los distritos y la policía, con los que ya hemos forjado el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, señala la alcaldesa de Lima. Claro. Son actividades que están dentro de la competencia del alcalde, eso, de articular, de mover, de trabajar con dotar a Lima de un cuerpo de serenazgo orientado a cubrir
los distritos, el déficit de los otros distritos. Claro, lo que quiere decir es, por ejemplo, que trabajar con las fórmulas a veces que se hablan en forma estadística, que dice que un miembro de seguridad por cada 250 habitantes, ¿no? Hay distritos como Villa El Salvador, hay distritos que no tienen recursos, que son justamente los distritos más populosos, en donde estamos hablando que el régimen de seguridad del policía con respecto a la población es hasta de 4.000, 4.500 habitantes por policía, ¿no? Entonces, eso se refiere a eso, probablemente a tratar de equilibrar, pero su competencia ahí en ese momento va a estar limitado, porque de lo que los serenos puedan hacer en los otros distritos es competencia de los alcaldes distritales, que no es competencia de la metropolitana, del Consejo Metropolitano. Sería siempre y cuando pues logre consensuarlos, pero aquí estamos viendo que es difícil consensuar por la experiencia que ella misma ha atravesado. Ella, por ejemplo, habría que revisar qué nos propuso en la propuesta de seguridad ciudadana. Le voy a preguntar, luego de recibir esta llamada, precisamente sobre lo que se ha hecho en seguridad en los últimos 4 años desde el municipio. Antes recibimos una llamada, Radio Exitosa. Buenos días, adelante. Muy buenos días, amigo. ¿Qué tal? Es Eduardo Huerta, de los Héroes Unidos. Eduardo, adelante. ¿Qué tal? Un gusto escucharlo, general Wilson Barrates. Bueno, yo pienso que en primera instancia lo que necesitamos es delinear. ¿Aló? 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 Sí. ¿Aló? Ahora sí, la escuchamos, adelante. Bueno, lo que le decía es lo siguiente, ¿no? Que lo que necesitamos es un buen sistema de inteligencia, ¿no? Un buen sistema de investigadores de criminalística y, por otro lado, una policía mejor preparada para los nuevos métodos de delincuencia que existen, ¿no? Y la policía lo que tiene que hacer es recuperar la confianza de la ciudadanía, que se ha perdido. Y debemos desmilitarizar la lucha contra el crimen organizado. Y eso lo han recomendado los mismos el secretario de Estado de Defensa norteamericano, León Panetta, ¿no? Tenemos ejemplos cuando las Fuerzas Armadas han actuado. En México, por ejemplo, 60.000 muertos, en Colombia igual, ¿no? Entonces, una policía y la sociedad civil participando. Ahora, el crimen, las organizaciones criminales, tienen sus reglas, tienen su disciplina, tienen sus métodos y siempre van adelante, ¿no? Y el otro aspecto me parece que es la facilidad con la que las armas se pueden conseguir, ¿no? Necesitamos un nuevo tratado de comercio de armas, limitar el acceso a que se puedan armas, y bueno, y la lucha contra la pandemia. Y acá tenemos un gran problema. En el Perú se han filtrado modalidades colombianas, por ejemplo el BACRIM, que es la de criminales, los marcas, el Combo 150, que son pandillas, y ¿dónde se instalan? Se instalan en los condos, en los sitios más populares, creando zozobras, psicosis y pánico, ¿no? Correcto. Yo lo felicito al general Luis Barrantes porque coincidimos con él en varias cosas. Sí nos conocemos, pero no se acuerda por mi nombre. Gracias, un abrazo. Bien, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted por su comunicación. Vamos a recibir otra llamada, otra comunicación. Radio Exitosa, adelante. Aló, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Sí, mire, si la pregunta es sobre cómo ha estado la seguridad durante estos 4 años, diría más bien cómo ha estado la seguridad durante estos 20 años con la política neoliberal en la que se ha privatizado. En concreto, quien tiene más plata puede tener seguridad. Segundo, cuando prendo la radio, el televisor, escucho que pareciera que vivimos en un mundo de inseguridad, pues no. Por eso en un momento se habló de las percepciones, tanto de la delincuencia y por otro lado del tema del terrorismo, ¿no? Que dicen, pucha, uno lo asusta, ya uno tiene miedo de salir de sus casas. ¿Cuáles son las soluciones? Uno, ¿cómo solucionan? Con represión, pues, ¿no? Quieren llenar las cárceles de ladrones, delincuentes, como dicen, ¿no? Y criminalizan. Y eso, de paso, lo extienden a la lucha de los pueblos. Segundo, su solución, como veo de las propuestas, con infraestructura, pues, ¿no? O sea, piensan que con eso van a solucionar, piensan que no, porque el problema de fondo no es ese. Creo que ahí un oyente planteó que un problema principal es el desempleo. O sea, que ¿cuánto me cuesta, señor periodista, poder conseguir un empleo en la que se me garanticen mis 8 horas, pues, ¿no? ¿Todo por qué? Porque no he podido tener acceso a una educación, ¿no? Porque objetivamente, como todo está privatizado, no puedo estudiar, y como no puedo estudiar, no puedo tener un trabajo en la que se respeten mis derechos laborales y gane un salario acorde al costo de vida, por ejemplo. Pero... pues, ¿no? Entonces, que me pongan más cámaras, que me pongan más cositas, ¿qué seguridad voy a tener? Que al final me van a robar en la puerta de mi casa, pues, ¿no? Ok, bien, muy amable.
Muchas gracias, señor, por su comunicación. A ver, en general, vale la redundancia, a ver, la percepción es que el tema de la inseguridad está en manos del Ejecutivo, que es más el Ejecutivo el que debería hacer cosas, ¿no? Claro, mire, acá tenemos también que los oyentes tienen razón. El problema de la seguridad ciudadana no es un problema neta policial. El problema de la inseguridad es un problema de gobierno. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de orden interno, nos estamos refiriendo al orden público, al orden jurídico, al orden social, al orden económico. O sea, y solamente una parte es el orden público, la partecita en donde está la inseguridad ciudadana, que es un tema, digamos, una parte de varias partes. Entonces, cuando nosotros queremos decir el tema de la seguridad ciudadana, ese tema policial, al Ministerio del Interior, falso. Es un tema que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con el crecimiento que no viene acompañado. Ve la inseguridad como una consecuencia de algo. No, claro, estamos viendo los efectos. Por eso que cuando uno emite opiniones, lo hacemos en el entendido que la gente lo tiene que ver de esa manera, porque si no lo ve de esa manera, entonces hoy con esta explicación que estoy dando, todos nosotros tenemos que entender que el problema de la inseguridad ciudadana no es un problema policial, no es un problema de represión, es un tema de prevención que tiene que ver con todos estos factores que estoy mencionando. Por eso es que mal hace la Constitución en señalarle que es un problema netamente de la Policía Nacional. Esos puntos de vista general son perfectamente... Son doctrinarios, vamos a decir así, ¿no? Discutibles, ¿no? Sí, doctrinarios. Sin embargo, lo que necesitamos ahora de cara a los comicios es analizar... O sea, ya tenemos el problema ahí. Sí. Si nos ponemos ahorita a filosofar sobre las causas del problema, vamos a tener una conversación larguísima. Simplemente es para que el radioyente entienda de que es como él dice. Correcto. Ahí estamos de acuerdo. Ok. Entonces tenemos el problema. El problema ahorita es que no estamos seguros. No, definitivamente. Tenemos un problema gravísimo con la delincuencia. Entonces, si tenemos el problema, ¿qué hacemos para solucionarlo inmediatamente? No nos olvidemos que el alcalde es parte del problema, pero no es parte de la solución, pero no es la solución completa. Porque necesariamente tenemos que llegar al tema de que la responsabilidad netamente, mayoritariamente de la represión es netamente policial y de la prevención en parte es de la Policía Nacional y en parte es de los alcaldes. Hay una responsabilidad compartida del gobierno, de la parte política, pero sí la intervención, la operativización de esto sí es policial, y por eso es que cuando el alcalde decimos que algunas cosas sí son dentro de su atribución y otras no, es porque efectivamente está en el marco de la ley, de las leyes actuales, ¿no? Vamos a analizar las propuestas del candidato aprista, Enrique Cornejo. A ver, el tío Bigote, ¿qué propone? Número 1, erradicar los puntos de venta de objetos robados. Hasta el momento tenemos identificadas 17 de estas zonas, ha dicho Enrique Cornejo. ¿Está dentro de sus competencias, general? Bueno, erradicar es claro, porque ellos dan las licencias de funcionamiento para estos centros comerciales y ese es su trabajo. Pero eso no soluciona el problema tampoco. O sea, la va a erradicar y se van para otro sitio. Simplemente se mueven, cambian. Se mueven nada más, eso no soluciona. A ver, la siguiente propuesta que hace es coordinar con la seguridad privada para que se sume a las labores preventivas. Claro, o sea, ¿le va a pagar? Es posible que se articule en el tema de articulación de información. La seguridad privada es un ente importantísimo de la seguridad en cualquier lugar del mundo. Y acá no se la está utilizando, no se la está tomando en cuenta porque cada uno está desarticulado. La seguridad privada desarticula totalmente de la de seguridad ciudadana, forma su propio sistema y no se articula. Debería estar articulada por lo menos en este tema municipal, por supuesto que sí. Luego habla de crear una escuela de serenazgos de tránsito para tener más policías en las calles y capacitar a los comisarios para que sean líderes de la comunidad. ¿Cuál es la figura ahí? ¿Un comisario líder de la comunidad? El tema es que la responsabilidad de la seguridad ciudadana que se le da, el comisario del distrito es el secretario técnico del alcalde, y el alcalde es el responsable del tema de la seguridad ciudadana, el gran coordinador, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, el policía es su secretario técnico, su adjunto. Entonces, lo que él está diciendo es fortalecer ese sistema para efectos de que, constituya y sea el líder, dice, de la localidad. Pero claro que lo es, pero es un tema declarativo. También este es un tema que suena bonito, pero en la práctica no es vinculante, claro. Porque la policía le pone 3, 4 hombres nada más. Yo puse el ejemplo, por ejemplo, de San Borja, que solamente hay 3 o 4 para la seguridad ciudadana. Entonces, el liderazgo del jefe policial está en esos 3 o 4. O sea, no es una cosa... su problema va más allá de eso, ¿no? Y luego hablan de asumir el liderazgo y articular con todos los distritos para generar programas como Serenazgos Sin Fronteras
similar a la política de acción que emplean los bomberos. Bueno, sí, eso también es posible, que él pueda, tiene que... ¿Cuál es la política que emplean los bomberos? La política de los bomberos es que es la solidaridad, es parte de su sistema. O sea, si hay un problema, un incendio, concurren los distritos, las bombas de los distritos a socorrer. Claro. Eso es, y no necesitan más que llamar a la central pide a la más cercana y esa le da. Entonces, eso no demanda, actualmente pues, no es así con la policía. No. Es difícil porque cada uno depende de sus comandos, de sus... No es así, o sea, cada uno actúa dentro de los marcos de sus límites. Y si de sus límites... Pero si no está en mi frontera, no está en mi jurisdicción... No, y al contrario, se nota que, por ejemplo, cuando habían procesos, cuando erradicaban a la prostitución homosexual en un distrito, los empujaban al otro lado. Y del otro lado también los empujaban al otro lado. Entonces, eso es lo usual. ¿Por qué? Porque no hay un sistema que permita trabajar en función del crimen, del delito, sino en función de lo que está pasando ahora. Territorio, ¿no? Vamos a recibir llamadas, general. Radio Exitosa, muy buenos días, adelante. ¿Aló? Bueno, quiero decir que yo soy delegado de Seguridad Ciudadana de Vergara, pero acá no hay ningún policía, ningún serenazgo que nos apoye, no hay cámaras tampoco. Entonces nosotros cuando salimos 10 vecinos a hacer seguridad ciudadana en las noches, nuestras rondas, entonces aparecen 200 pandilleros con armas de guerra y con armas, revólveres, cuchillos, sables, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tocar el silbato y corrernos y escondernos a nuestras casas por nuestras vidas, porque no hay ni siquiera cámara y no hay presencia del Estado, ¿no? Entonces somos cinco asentamientos humanos en Villa María del Triunfo y no hay ningún serenazgo, nada, pues, ni un patriota inteligente. Están en desventaja los serenos, general. Sí, claro, es que, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando sí los consejos distritales o provinciales tienen responsabilidad en cuanto a la lucha contra la pobreza en el trabajo preventivo contra aquellos grupos de pandilleros, etcétera. Tiene que haber un trabajo preventivo. Varias veces se ha dicho, por ejemplo, la municipalidad debería estimular la ocupación de estos jóvenes mediante biohuertos, mediante el uso de pozos de reciclaje de sólidos líquidos, como se hace por cada 5 o 10 manzanas un pozo, y esos residuos industrializarlos y darles trabajo, a ocupación. Eso no se hace, o sea, la municipalidad ve más rentabilidad en el gasto, o sea, optimizar el gasto, más no el gasto del punto de vista económico, más no del punto de vista social. Entonces, sí es una tarea. Con ese ejemplo es una tarea que las municipalidades, por lo menos la de Villa El Salvador, la de San Juan de Miraflores, la de Villa María del Triunfo, deberían desarrollar este tipo de trabajos y promover este tipo de acciones a efecto de tomar medidas preventivas. Eso es lo que ningún alcalde ha propuesto, ese tipo de acciones, por ejemplo. Vamos con las propuestas de Fernán Altuve, el candidato de Vamos Perú. A ver, huevo duro, ¿qué propone? Número 1, integrar las comunicaciones de la policía, los serenazgos distritales y la seguridad privada para actuar en caso de emergencia. Comunicaciones integradas. Bueno, necesariamente tiene que integrarse. Tiene que ser así. Claro, porque si no hay comunicación es fundamental el tener en una sola plataforma todo este tipo de comunicación. Número 2, destinar el 20% del Fondo Común al equipamiento y la ampliación de servicios de seguridad. Bueno, es parte de la atribución del alcalde, pues el Fondo Común municipal ellos lo disponen y de acuerdo a su planteamiento que deviene del presupuesto participativo, entonces pueden ellos proponerlo y eso comprometer a la ciudadanía en ese sentido, ¿no? Ahora, la tercera propuesta de Huevo Duro para muchos es interesante. A ver, convertir al serenazgo en una fuerza auxiliar de la policía. Además, se aplicará tolerancia cero al consumo de drogas en las calles. Claro, es que ya teniendo ese instrumento auxiliar de la Policía Nacional, entonces ya no van a haber enfrentamientos ni ocupación de atribuciones, porque son auxiliares. O sea, tiene el marco legal para que ese señor que actúe en nombre de la ley y pueda, digamos, poner a disposición de los puestos policiales o de las comisarías a este personal que intervienen. Hoy en día, si no hay un policía en un vehículo serenazgo, su intervención es inerte, es inocua. No pasa nada. No pasa nada. Claro. Y tiene una propuesta más, Huevo Duro: comprometer al vecindario en la solución de problemas a través de las rondas comunitarias y juveniles. Claro. ¿Funcionan en general las rondas?
preventivamente en términos de educación, de comprometer a los padres, porque en las rondas participan los padres justamente de familia, y eso es parte de una suerte de educación preventiva. Empoderarlos también, hacerlos parte de... Porque los compromete en el tema que estamos viendo para educar a los niños, para no dejarlos abandonados, o sea, los funcionaliza. Eso nunca va a estar de más, al contrario, es necesario comprometer. Y las juntas vecinales funcionan, por lo menos creo que es lo que mejor funciona. Pero o sea, que funcionen, pero que estén integradas. Porque si no hay respuesta, así como estamos hablando de los instrumentos tecnológicos como las cámaras, si no tienen un instrumento de respuesta inmediata, como tenía estas juntas vecinales, de nada sirve, como lo ha puesto el ejemplo el radioyente, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, lo cierto, en general, ¿no? De acuerdo a lo que usted bien nos indica, es que en muchos casos el futuro alcalde, ¿no? O futura alcaldesa, presidente de región también, ¿no? Claro, en el caso en realidad puede hacer poco, ¿no? Toda vez que no tiene injerencia directa en la Policía Nacional y el Poder Judicial, ¿no? Claro. Que el Poder Judicial es clave también en esto. Claro, el asunto es que cuando entendemos el tema del orden jurídico, del orden público, del orden económico y del orden social, estamos hablando de acciones de gobierno. En el caso de Lima, la alcaldesa o el alcalde es a la vez el presidente del gobierno regional de esta área, de esta provincia de Lima. Por lo tanto, sí tiene labores de gobierno, pero se entrecruzan porque aquí en Lima también está sentado el gobierno nacional, entonces su tema como que se lo desliga y no actúa como presidente del gobierno regional, y eso es algo que se ha exigido en varias, que este año no le hemos escuchado en ninguna de las manifestaciones, de actuar como gobierno regional, porque en realidad el alcalde de Lima es el gobernador regional de Lima, el presidente de la región Lima. Presidente de región. Entonces, siendo que es así, pero no actúa pues en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que ese es un asunto importantísimo en el tema, ¿no? General, usted que analiza siempre, está atento en lo que acontece, ¿cuál es su análisis sobre los 4 años de la alcaldesa Susana Villarán en materia de seguridad? Bueno, mire, han ocurrido hechos dramáticos y desastrosos como lo de la parada, ¿no? Para mí eso grafica el nivel de conocimiento que se tiene sobre la seguridad. Lo ocurrido lo ocurrido en la parada, es decir, el hecho de planear la acción policial, eso es de la policía. Sí, no, claro. Al final siempre, por eso digo, acá cuando pasa algo lo dejamos al policía, pero cuando proponemos, porque no me cabe la menor duda que el ministro del Interior le ha dado la luz verde, porque acá se está hablando de luz verde, le ha dado la luz verde al pedido de la alcaldesa. Y por presión política, dispuesto que se haga este tema, porque no creo que un policía profesional, como lo que creo que son, los que planean por lo menos, haber hecho no hayan previsto, por ejemplo, el análisis de la situación del entorno. Del entorno, de lo que iba a pasar, etcétera, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto luego de esta comunicación. Radio Exitosa, muy buenos días, adelante, a la voz de los pueblos. Buenos días, estimado periodista, ante todo feliz día. Mire, quiero opinar lo siguiente, mire, tenemos una ley del arresto ciudadano, es una ley Nobel que está en vigencia en 2009. Y esta ley, lógicamente que tiene, digamos, un impacto jurídico y un impacto social. Pero esta ley, por temas de empirismo normativo y aplicativo, no se le está tomando la fuerza correspondiente. Entonces, debemos trabajar en esta ley de arresto ciudadano. Y esta ley es importante porque va a contribuir a la paz social, a la lucha contra la criminalidad. 2. La Policía Nacional, digamos, no la deben politizar, debe trabajar, digamos, para el objetivo que dice la Constitución. Y tenemos una ley de la Policía Nacional donde hay como 7 especialidades, pero no se cumple. ¿Por qué? Hoy de repente el policía está en criminalística por cuestiones de repente ajenas a lo que debe ser, ya lo mandan a penales. De repente el otro que está en terrorismo ya lo mandan a una comisaría. Entonces no se respeta, digamos, la profesionalización. Segundo, otro punto, la policía está a merced de los delincuentes. ¿Por qué? No están armados como debe ser, tienen un revólver de los años 30, 40. Eso no es posible. Y los policías para salir al servicio tienen que sacar armamento y para retirarse internar el armamento. Un delincuente está mejor armado. Entonces, si queremos luchar contra la criminalidad,
Entonces dotemos a la policía de un buen sueldo, de un buen armamento, una buena capacitación, y que nadie maneje fondos del Estado, porque eso también conlleva la corrupción. Muchas gracias. Muy amable, señor, muchas gracias por su comunicación. Tenemos una llamada, general, vamos a recibir una llamada más, luego comentamos todas las participaciones. Radio Exitosa, La Voz de los Pueblos, adelante. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Mire, el culpable de toda la inseguridad ciudadana es el gobierno, como lo ha dicho el general. Esa es la pura verdad, sino que la prensa corrupta y los políticos malos y corruptos quieren echarle la culpa a la familia, al hogar, a la sociedad, y eso pues es falso. Ahora yo diría de que más bien, como el señor que habló antes, lo que tiene que regresar es una policía de investigaciones. No sé si usted se acuerda que la policía de investigación, la ICOTE, es la única que derrotó al terrorismo. O sea, los políticos no se dan cuenta de ese tema, de que hoy ese es efectivo. Lo que creo es que los políticos corruptos como el APRA lo ha desaparecido a la PIB. ¿Para qué? Para que tenga el libre albedrío de delinquir. Porque la PIB antes, con las armas legales que tenía, porque él era el que le hacía la investigación preliminar, lo pasaba al fiscal con todas las pruebas y evidencias. Un fiscal nunca va a ir para los barracones a reunir evidencias y pruebas o a enfrentarse a balazos con los delincuentes, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera de que esa institución debe volver, ya la policía uniformada está acá. Entonces, lo que hay que cambiar es las normas legales a favor de la policía de investigación, una nueva escuela de puro detectives. Si en Estados Unidos hay 4 o 5 escuelas, y en todos los países, el único país de Sudamérica es el Perú, por culpa de los apristas, que no existe la policía de investigaciones. Por eso delinquen los congresistas, por eso delinquen los empresarios, por eso delinquen los ministros, y también la delincuencia común está en su garbanzal, pues. Que regrese la PIB con las nuevas armas legales y verá que toda la faitería desaparece al toque.